Eres digno de alabanza, Señor. Cantemos juntos. Aleluya, aleluya, aleluya al Señor. Aleluya, aleluya, aleluya al Señor. Una vez más. Aleluya, aleluya, aleluya al Señor. Aleluya, aleluya, aleluya al Señor. En el cielo y en la tierra te alabamos, oh Señor. Eres digno de alabanza y de suprema adoración. Te proclamamos, Señor, te proclamamos, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya al Señor. Oh, aleluya, aleluya, aleluya al Señor. En la cruz por mí te diste para darme libertad, y de la tumba resurgiste y en tu trono ahora estás. Oh Jesús, te proclamamos, Señor, te proclamamos, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya al Señor. Aleluya, aleluya, aleluya al Señor. En el cielo y en la tierra te alabamos, oh Señor. Eres digno de alabanza y de suprema adoración. Oh Jesús, te proclamamos, Señor. Te proclamamos, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya al Señor. Aleluya, aleluya, aleluya al Señor. Aleluya, aleluya, aleluya al Señor. Oh, aleluya, aleluya, aleluya al Señor. Vamos a venir en oración ante la presencia de nuestro Dios y vamos a orar por cualquier motivo personal que podamos tener, pero también vamos a orar poniendo en las manos de Dios este tiempo de meditación en la palabra del Señor. La alabanza nos ha introducido a la presencia de Dios en meditación, de hecho, y en oración, porque la alabanza es en esencia también un canto, pero es una oración, es una exclamación de alabanza y adoración a nuestro Dios. Y ahora, estando con Él, vamos a poner en sus manos nuestras vidas, nuestros corazones y nuestras necesidades. Vamos a orar. Bendito y amado Señor, te damos gracias a ti porque nos permites la bendición de poder alabarte, de poder expresarte nuestra adoración. Eres un Dios maravilloso, un Dios grande, un Dios digno de nuestro amor, un Dios digno de nuestra lealtad. Amado y bendito Padre Celestial, queremos, como siempre, Señor, en un acto de reconocimiento de nuestra necesidad y dependencia de ti,
poner en tus manos cualquier motivo de oración personal que pueda estar presente en nuestros corazones, que pueda estar inquietándonos en estos momentos. Queremos entregarte a ti, Señor glorioso, cualquier necesidad personal, y también queremos, Señor Santo, poner en tus manos este tiempo de meditación en tu palabra, para que nuestros corazones sean afirmados en tu voluntad y en el conocimiento de tu ser, de tu persona. Háblanos a través de tu palabra y permítenos conocerte cada día más y amarte cada día más, y que también crezcamos en entrega y consagración a ti. Oramos, Señor Santo, por todos estos motivos de oración. Lo hacemos en el nombre tierno y amoroso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a quien damos la honra y la gloria. Amén y amén. Recuerda siempre que cuando nos acercamos a las Escrituras para meditar en ella, es muy provechoso que nosotros tomemos nota sobre alguna observación que tengamos del texto bíblico, o sobre alguna aplicación que en ese momento el Señor ponga a través de su Espíritu Santo en nuestras vidas. De esa manera quedará más grabado en nosotros, y podremos también incluso en el futuro poder venir y consultar nuevamente cualquier apunte u observación que hagamos. Por eso te invitamos a que tú lo hagas. Y el tema de esta ocasión se titula Deudores y herederos. Somos deudores y somos también herederos. Vamos a ver lo que la palabra del Señor nos tiene que decir con respecto a esto. En Romanos 8, del 12 al 17, dice: así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Bien, esa es la palabra de Dios para esta ocasión. Esa es la enseñanza de la Biblia. Eso es lo que la Escritura nos trae hoy. Y todos nosotros somos, a la luz de ese texto que hemos leído, somos deudores y herederos. Vamos a profundizar un poquito más en esto que estamos introduciendo como deudores y herederos. Lo primero que es muy importante observar de esta lectura de la palabra de Dios es preguntarnos: ¿deudores de quién? Una persona deudora es una persona que tiene una obligación. Tiene una obligación moral con alguien. Es una persona que tiene algo pendiente, que debe algo a alguien. Ahora, la pregunta, porque en el versículo número 12 se utilizó ese término, deudores, pero la pregunta es: ¿deudores de qué? Bueno, el versículo 12, como lo pudimos ver, dice: así que, hermanos, deudores somos. Y ahora nos lo va a explicar. No a la carne. Cuando habla de la carne se está refiriendo precisamente no a lo que tiene que ver con la naturaleza física, pero también la naturaleza pecaminosa que está en nosotros. Debido a que en los capítulos anteriores, como lo hemos visto en los devocionales anteriores, nosotros hemos sido liberados por Cristo Jesús del poder del pecado. Entonces, ante esa liberación que nuestro Señor obró en favor nuestro, ahora se introduce este aspecto de que somos deudores, pero aclara, diciendo: no de la carne, o no del pecado, o no de la naturaleza pecaminosa, para que vivamos conforme a la carne. Es decir, que si fuéramos deudores de la carne, deberíamos vivir conforme a la carne. Esa sería la lógica. Si fuéramos deudores de la carne, deberíamos de vivir conforme a la carne. Pero lo cierto es que no somos ya, desde que Cristo está en nuestras vidas, desde que Cristo perdonó nuestros pecados, no somos más deudores de la carne. Ya no le debemos nada a la carne.
¿Por qué? Porque hoy nuestro Señor es otro, no es el pecado nuestro Señor, no es la carne nuestro Señor, no es la naturaleza pecaminosa nuestro Señor. Nuestro Señor, desde que tenemos a Cristo en nuestras vidas, desde que Él perdona nuestros pecados, desde que Él nos regala la vida eterna, desde que Él habita en nuestros corazones, nosotros somos deudores, ya no de la carne, sino de Cristo. Sin Cristo sí éramos deudores de la carne. Sin Cristo sí éramos deudores del pecado, sí éramos deudores de la naturaleza pecaminosa. Por eso es que vivíamos conforme a la naturaleza pecaminosa, conforme a los deseos de la naturaleza física, conforme a los deseos del pecado que reinaba y gobernaba en nosotros. Por aquí está un poco, por supuesto, también ese concepto de esclavitud. Es decir, si ahora nuestro dueño es otro, ya no tenemos deuda con el dueño anterior, porque quien nos compró a nosotros con el precio de su sangre, también pagó por la deuda nuestra. Así es que ya no somos más deudores de la carne. Por lo menos en este versículo 12 queda bien claro que ante la pregunta, ¿deudores de quién? Bueno, deudores de la carne ya no y nunca más desde el momento que Cristo es nuestro Señor. Y en el siguiente versículo, en la misma línea, dice o profundiza añadiendo, porque si vivís conforme a la naturaleza pecaminosa, conforme a los deseos del cuerpo, conforme a esa inclinación natural hacia el pecado, entonces si vivimos así, moriréis. Es decir, aquellos que están sin Cristo, aquellos que viven conforme a la carne, la noticia es esta: moriréis. Si Cristo no está en tu vida, si tu Señor es el pecado o la naturaleza pecaminosa, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, entonces el resultado será otro: viviréis. En el devocional de la semana pasada vimos la importancia de andar en el Espíritu, vimos la importancia de cómo frenar, de cómo rechazar la persistencia o el pecado persistente en nuestras vidas, y una de ellas decíamos que es andar en el Espíritu. Andar en el Espíritu tiene que ver precisamente con vivir conforme o reflejar en nuestra conducta, en nuestro estilo de vida, los valores, los principios y la guía del Espíritu. Pero este versículo número 13 nos está presentando una especie de lucha a muerte. Es decir, bueno, si vivimos conforme a la carne nos va a matar, es decir, el pecado nos va a matar. Si complacemos a la carne, moriremos. Así nos paga, porque la paga del pecado es muerte. Pero, por el contrario, si con la ayuda del Espíritu hacemos morir, nosotros podemos entonces dar el primer golpe, podemos matar, podemos quitarle el poder al pecado que tiene sobre nosotros. Nosotros podemos con el Espíritu hacer morir las obras de la carne. Entonces el resultado no será muerte, sino viviremos. Por lo tanto, tenemos y vivimos bajo dos alternativas. Si vivimos para ser conforme a la carne, bueno, la triste noticia es que moriremos. Pero si teniendo a Cristo en nuestros corazones, pero si haciendo de Cristo nuestro Señor, pero si siendo hijos de Dios somos guiados por el Espíritu de Dios, entonces todas las obras de la carne pueden hacerse morir por el poder del Espíritu que está en nosotros. Y el resultado final de esa elección, de esta otra ruta, de este otro caminar, es que vamos a vivir. Esta es una noticia maravillosa. Por eso es que nosotros ya no somos deudores de la carne, ya no tenemos por qué estarle obedeciendo. Más bien somos deudores de Dios, somos deudores del Padre, somos deudores del Hijo, somos deudores del Espíritu Santo. Somos deudores de Cristo, porque Cristo Jesús pagó en la cruz del Calvario por nuestro rescate. Él hizo posible nuestra salvación. Él pagó y cargó sobre sí mismo la culpabilidad por todos nuestros pecados. Y ahora nosotros tenemos una deuda con nuestro Señor. Tenemos una obligación con nuestro Señor. Una obligación en amor. Es decir, que en respuesta a la obra de amor que Cristo hizo
por nosotros, de morir en la cruz del Calvario, en amor nosotros también nos volvemos deudores, porque ahora queremos hacer todo lo que le agrade a Él. Hoy queremos que todo lo que sucede en nuestras vidas sea conforme a la voluntad de nuestro Señor. Queremos agradarle, queremos vivir por el obrar o por el poder del Espíritu Santo que está en nosotros. El versículo 14 nos dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. La guía del Espíritu en nuestras vidas comienza desde el momento de nuestra conversión. Es más, a través del Espíritu de Dios, nosotros llegamos a reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras vidas. A través del ministerio del Espíritu Santo, nosotros llegamos a convencernos del pecado que está en nuestras vidas y nos reconocemos y confesamos como pecadores. Todo eso es parte de la guía, del obrar del Espíritu. Y todos los que son entonces recipientes o que son objetos de ese obrar o de ese accionar del Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios porque han nacido de nuevo, han recibido a Cristo y en consecuencia nuestro Padre Celestial nos adopta como sus hijos. Ahora entonces, bajo este nuevo estado, donde somos deudores de Dios, ya no de la carne, ya no del pecado, ya no de la naturaleza pecaminosa, sino solo de Dios, entonces bajo esa circunstancia nosotros podemos obedecer o podemos en amorosa y santa obligación hacer la voluntad de Dios y podemos renunciar al pecado, podemos vencer al pecado, podemos superar cualquier situación pecaminosa. Mira esta siguiente ilustración o esta manera de poder ver también este punto. ¿Cómo vamos a cumplir nosotros con nuestras obligaciones como deudores que somos de Dios? Bueno, Dios nos dice: ven, sígueme, y la realidad es que nosotros seguimos la ruta o el sendero, la dirección de los herederos de Dios, pero algo se queda de nosotros o algo se queda en nosotros diciendo: ven, espera, regresa. Esa es la naturaleza pecaminosa. En este dibujo que puedes apreciarlo, precisamente la figura que está en color amarillo es eso que volvió a nacer en ti, eso que nació en tu corazón desde el mismo momento que tú tienes a Cristo en tu corazón. Es la nueva criatura y lo que queda atrás es la naturaleza pecaminosa. Antes eras deudor de esa naturaleza pecaminosa, ahora eres deudor de Dios y puedes seguir la ruta de los herederos, de aquellos que son llamados por Dios. Así es que ante la pregunta, ¿herederos de quién? Es ¿deudores de quién? Muy bien, deudores de Dios. Y ahora veamos el segundo también aspecto de este devocional que también pregunta, ¿deudores para qué? ¿Deudores para qué? Bueno, antes era deudor del pecado y yo me ocupaba de las obras del pecado. Me dedicaba, estaba consagrado a las obras del pecado. Pero desde que Cristo está en nuestros corazones, desde que Cristo está en mi corazón, ya no soy deudor del pecado, ahora soy deudor de Dios. Pero ¿para qué? ¿Para qué soy deudor de Dios? ¿Cuál es la razón detrás? ¿Qué es lo que esto implica? Bueno, vamos a ver primero en el versículo número 15, como ya lo leímos también, dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. Mira qué noticia tan maravillosa, por el cual clamamos, como también lo hizo Jesucristo, diciendo: Abba, Padre. Bien, entonces somos deudores. ¿Para qué? Somos deudores para tener una relación cercana con el Padre Celestial, una relación cercana de intimidad con Dios, pero también de un respeto afectivo hacia nuestro Señor. Eso es lo que conlleva precisamente ese término que está leyéndose allí como Abba. Observa esta definición:
también. Entonces, la palabra Abba o el término significa papá, pero está en arameo, un término que conlleva o tiene un significado de gran intimidad y de respeto afectuoso. Entre los usos, normalmente era la primera palabra pronunciada por un niño, pero aún los adultos también podían usarla para sus padres, aun cuando los hijos ya estaban grandes. Pero esa palabra, Abba, que está en arameo, a diferencia de la otra que está traducida como padre, que está en griego, en este caso está enfatizando o está dejando al descubierto que nuestra relación con Dios, es decir, somos deudores de Dios porque Él nos ha adoptado y nos ha adoptado para tener una relación personal tan estrecha, tan cercana, tan íntima con Dios. Es al mismo tiempo una relación de respeto, pero es un respeto amoroso, donde mayormente tenemos la confianza de acercarnos al Padre al grado de como un hijo que está aprendiendo a hablar y que su primer palabra que dice es Abba o Padre o Papá. Esa palabra que denota ternura, denota un cariño, un amor especial, una relación especial. Nuestro Padre Celestial nos quitó, nos liberó de la deuda que teníamos con el pecado para hacernos o adoptarnos como sus hijos. Y ahora, bajo ese estado de adopción, nuestro Padre Celestial nos llevó a esta realidad nueva. Somos entonces deudores para esto, para una relación muy cercana con nuestro Padre Celestial, tan cercana al grado tal que se puede comparar con ese niño que ama a su padre, que ama a su papá y que le llega a hablar con toda confianza, diciéndole papá, sabiendo que puede recibir de su papá ternura, amor, cariño y el cuidado que tanto necesita. Esa es la manera o esa es la relación a la que Dios nos ha llamado. Entonces somos deudores para eso. Imagínate, no es una deuda pesada, no es una obligación pesada, no es ninguna carga. Ahora ya no somos deudores del pecado, somos deudores de Dios, pero aunque se emplea la palabra deudor, ya no es una carga realmente como lo puede ser cualquier clase de otra deuda u obligación que una persona pueda tener. Al contrario, se trata de una acción liberadora que nos lleva a sentirnos o a experimentar el trato tierno que nuestro Padre Celestial nos concede, al grado de que en lo más íntimo de nuestros corazones podemos llamar a nuestro Dios Abba, Padre, o Papá, Papito, es decir, con un cariño y con un amor que realmente sorprende. Para eso es que ahora somos nosotros deudores, para recibir ese tierno y gran amor que nuestro Padre Celestial nos ha expresado en Cristo Jesús. El siguiente versículo nos dice que el Espíritu mismo nos da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Esta es la gran noticia para nosotros. Primeramente, somos hijos de Dios. ¡Qué bendición! ¡Qué grata noticia! ¡Qué bendita realidad la que vivimos hoy en Cristo Jesús! Y el Espíritu mismo nos convence a nosotros, estando en nuestros corazones, nos da esa convicción de que somos hijos de Dios. Las personas que no conocen a Dios no pueden entender, no comprenden por qué nosotros nos llamamos hijos de Dios, por qué nos sentimos hijos de Dios. Y ellos piensan que simple y sencillamente es una idea que nosotros nos hemos metido en la cabeza. No se explica, no saben, no le encuentran lógica, ni ven argumentos, ni nada por el estilo. No saben ellos
que llegar a sentirnos, llegar a vivir como hijos de Dios, tener ese convencimiento, es producto de algo nuevo que sucedió en nuestras vidas desde el momento que el Espíritu de Dios está en nosotros. Y el Espíritu de Dios está en nosotros desde el momento de nuestra conversión, desde el momento que entregamos a Cristo Jesús nuestro corazón y nuestras vidas. Entonces somos hijos de Dios y estamos convencidos de ello, porque ahora somos deudores de Dios, le pertenecemos a Dios y solo queremos y solo disfrutamos de una relación íntima, cercana y especial con nuestro Padre Celestial. En el último punto de este devocional vamos a ver también que pasamos de deudores a herederos y coherederos. Al principio en la lectura leímos que somos deudores y a lo largo de la lectura vimos que se introduce el concepto de que somos hijos de Dios. Es una especie de adopción la que se da, la que Dios lleva a cabo con nosotros a través de Cristo Jesús. Y cambia toda nuestra situación, la cambia después a llamarnos herederos de Dios y además coherederos con Cristo. Esto todavía es maravilloso. Si ya de por sí ser hijos de Dios ya es una gran noticia, si ya de por sí gozar de una relación estrecha con el Padre Celestial al grado de poder llamarle Abba Padre ya es una bendición suficiente, eso no fue suficiente para nuestro Padre Celestial. Él quiso cambiarnos todavía de deudores, nos hace herederos y también coherederos de Cristo. El versículo 17 lo dice, y lo dice claramente: y si somos hijos de Dios, también somos herederos. Y aquí viene la explicación: herederos de Dios y también coherederos con Cristo. Bueno, esto significa que hay una herencia de parte de Dios Padre para con nosotros, pero también el Padre Celestial nos hizo coherederos con Cristo. Es decir, que hay algo que también tiene Cristo, que también nos dará a nosotros. Es decir, nosotros no seremos o no tendremos el poder de Cristo. Nosotros no tendremos los atributos de Cristo, como lo es Él, el Hijo de Dios. Pero nosotros vamos a coheredar con Cristo, lo que añade en este versículo cuando dice: si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Esa palabra glorificados habla del destino final que tienen los que son hijos de Dios. Los cristianos experimentan en sus propias vidas, y además de esa conversión y de esa convicción y ese estado nuevo de ser hijos de Dios, experimentarán una transformación, no solamente espiritual en el presente, sino una transformación aún de estos cuerpos físicos y mortales. Así como Cristo, cuando murió en la cruz del Calvario y resucitó con un cuerpo glorificado y subió al cielo con su cuerpo glorificado, de la misma manera los creyentes en Cristo Jesús, los que tienen su fe en Cristo, los que han sido perdonados por Jesucristo y que han sido lavadas sus almas con la sangre de Cristo Jesús, aquellos que son hijos de Dios y que viven también para agradar a Dios, que aunque caen y fallan y pecan, pero se arrepienten, piden otra vez perdón y deciden mantenerse fieles en el caminar con Cristo Jesús, esos que son hijos de Dios van a ser como Cristo también, en el sentido de que sus cuerpos también serán glorificados. Y en otras partes de las Escrituras se aborda ampliamente esta enseñanza, que es completamente bíblica. Nosotros vamos a ser glorificados juntamente con Cristo. Así entonces también pasaremos de ser deudores a ser incluso herederos, y más todavía coherederos con Jesucristo. Seremos herederos de Dios y coherederos también de nuestro Salvador, quien murió en la cruz del Calvario para hacer posible esta herencia, para hacer posible esa nueva realidad futura en nuestras vidas, así como también esta nueva realidad presente de ser hechos hijos
de Dios. Qué benditas bendiciones son las que nuestro Señor tiene y ha hecho posible para todos nosotros, si tan solo tenemos nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo, como es el caso de la mayoría de los que están viendo este devocional. Dejo ante ti el resumen para que continúes en tu meditación. Recuerda siempre deudores de quién. Recuerda también deudores para qué. Y además, recuerda también que de deudores hemos pasado a herederos y coherederos. Te proclamamos, Señor, te proclamamos, Señor.